Amén, gloria al Señor. Bien, bien hermanos, la hora se va volando y yo tengo que volar también, así que entonces vamos a... Bueno, el Señor, ¿dónde querrá llevarme? Yo voy nomás, amén. Agradezco al pastor de la iglesia de este lugar y también a Efraín y a los pastores, Pastor Martín y Pastor Modesto, que me hayan dado ese privilegio de estar ocupado en la primera parte. Y agradezco mucho porque sé que hay veces ser así desprendido no es tan fácil, ¿sí? Siempre hay veces que se con ¿eh? No. Entonces, pero gracias al pastor, a los pastores que van a estar junto con ustedes y la razón que yo dentro de minutos voy a partir es porque mi viaje es largo, así que entonces no puedo retrasarme más, ya que, bueno, los pastores ya conocen y también nuestro hermano Efraín sabe, desde la luna me trajo, de la luna a la estrella, de la estrella y me he estrellado aquí. Gloria al Señor. Bien, vamos adelante ahora entonces. Ya vamos a resultar, hermanos, ¿ya? Ya, porque cae parte hasta ahora importante no canchis porque kunangama solamente parlanchis kakayus yuyain. Pa yuya chirka matrimonios, familias achakananchirpa. Amén. Pero chay yuya y tata Dios munar kasi achito kausananchis. ¿Ah? Kariwarmi mana makanakuspa, mana ni rimanakuspa, ni mana chechninakuspa, mana, no sé, a ver, ¿qué más podemos decir palabras? ¿Qué cosas más hay en el matrimonio? Chechninaku, a veces, no sé, wakuna makalakun con warmi makatakanini pone chaka makarichu. Poler churachukuni, warmi makas, makai pekai sangkochu, karu pekai sangpai kon. Amén, gloria al Señor. ¿Ah? Es que ya pas cargando ni. Es que no puedo entender, hermanos, cómo un hombre puede levantar la mano a una mujer. Sí, no puedo entender. Caigo un mitape maya y cuncho, hermanos. Una vez a mi hermano casi le guasqueaba, hermanos, porque warme kanyo magawan ni warka ino ka paita tapor kana mama kanicho solamente pay muna wal magata no ka aginata nene y chaywang urmang y como se dice golpeado pakay kung nispa takay kung y chaywang tumakawan nispa nisani pero no karini pero imata kan tangkasyankia mana chuchakio kangi hatari wahladupi i tangkaw ini sudah cimpa sangki ima mana juya ikang nirkan kutiwa kuyaresa tangkar pani vas a ver sumah chikutiwan tangkar pas kaik. Es decir, no me entra, hermanos, que un hombre pueda levantar la mano a la mujer, no me entra, ¿sí? Yo no entiendo, perdón, por eso yo les digo, hay que ponerles pollera para que así por lo menos sí, un poco se disimule. Amén, ¿ya? ¿Entiendes, hermanos? Ma indi ajini chuar wah karis warmi makadores kang ningo. ¿Ah? No se imagina si makita o karingo warmis pa, no kama entienden nicho. ¿Ah? Ma atiman yo no kaka warmi taka ni siquiera por lo menos ajina tanita. Porque warmi ka delicada. ¿Ah? Chayrayko chay warmista chay kharista kam monanit mejor ama kharich kan chay pollo chure kuchungo warme makas. ¿Ya? No estoy de acuerdo. Bien, vamos adelante entonces. Pero tampoco mana no kaati mana kanchu problema. Kasaragona tukuyima kachito, tukuyima mana kanchu ni problema, na hinacho. Tukuy mejor cositas pequeñas chaimanta rikurimon problemas, mana chajina. Sí,
hay problemas de pequeñas cosas. Estoy buscando algo. Espero encontrar algo que me sirva ahora. Amén, no creo. Entonces, este púlpito nos va a traer. Okay. Jawari mucho, hermanos. Un caspi cualquiera, páseme, pastor, hermanito. Búsquenme un caspi cualquiera. Eso, muy bien, así. Puño zapas, huye, güey. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya? No es para guasquear, hermanos. Es para enseñarles. Tata Dioska, sí, yuyarka, kacha, kariwarmi, wawaswan, kachito, kausakunanchihpa. Amén, hermanos. A ver, chiquita piensa de kusuncha. Pues una vez hanak pacha pesita monangich, ma que ojerecha. Ah, claro, si no, ¿qué estarían haciendo aquí, no? Pues una hanak pacha pesita monangich. Ma que pero estaban hajakari, midi mana mun, pero sabi na kamam munas kachu. Mana chu persaka ita munanjo. Es kosanda cha. Kai pi kachita kausa koshan, chailia pi kusa queda sin munanche tal vez. A ver, vamos adelante. Ustawan tapurisa. Pihkuna hanak pacha pesita monangich. Ajina queda kuch, ajina queda kuch. Hanak pacha pi kankachu problemas. Cairai como nangich dita, ¿no ve? Hanak pacha pi kankachu makanagus. Chehnenagus kankachu. Cairai como nangich dita, ¿no ve? Cairai como manachu. Ya está, hermano, vas con mamunangus, ok, ya están bajando. No vaya así como no sé. ¿Ah? Cairai como nangich hanak pacha prita, porque hanak pacha mana kankachu nana ini hermanita. Yurah chuchitas. Saikoskas mana kankachuning. Si yurah chuskita kaya kacaka, pero lipi gracias. Brillante. Diga Osam. Ahora si baje la mano, si no, plantón me han puesto para decir. Un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Ah. Y kankuna mana kankachu chay cosas, pi kankuna taninga. ¿Acaso hana pa ringichu mana nana kanakting? Rikumong gichu? Hanak pa jape mana nana kanguchu ni sanggu paiguna. Ni chay. Pi jamber. Pi rikumong. Está aquí nomás. ¿Ah? ¿Por qué? Y maraico. Palabra ni wanches que hanak pacha kasian kacha kausai. ¿Cuánto dicen amén? Chay ta kaipi kel karbankichis y chaylan kankuna hanak pacha pe ay mokonan pero hanak pacha pe mananang kacho. Chirnina ko ay chirnina pero hanak pacha pe manakang kacho. ¿Van a chajin, hermanos? ¿Sí o no? ¿O alguien ha ido, hermanos, a una semanita a vivir en el cielo? Y nos diga, mana kancho, chiri mana kancho. Así que mana awayuntin, mana mantantin, mana chumpantin, hanak pacha, yurah pachawit kasunchi. Apláudele a Dios Todopoderoso. Ahora abríguese, ahora disfrute del viento, porque en el cielo capaz no va a haber viento, hermanos. ¿Ah? Amén. Bien. Pero pihkunas ya hanak pacha piyay kong kang pihkunas sakrarunas. Hanak pacha sakrarunas yay kong kacho. Así que cuidado, mana sakrakan que ya. Si uyarisa, hermano sakrari, va a ser huasquear pascaik. ¿Sí? Pihkunas hanak pacha yay kong kangku, kacha. Sumah limpuchas ka, runas. ¿Cuántos dicen amén? Pihkuna limpucha ko itamong gechkaipe. Amén. Mana bautizas, kas bautiza con kicho. Aprovecha, hermano, porque cuidado. Último bautizo capaz canja. Fijaos, porque wakura kay pan bauticas cosa. Manarascha todavía. Watita tawan. Mana cosa mamonancho, warme mamonancho, nito mamonancho. Imagínate, niño, Chairot, pero happy,
Chaira tu corpa ahí, hermano. Chile nispa. No, palabra te ricuchi, hermanito y pastor, ¿ya? ¿Ah? Timbo tu con gachairi, ¿ya? ¿Quién vive? Entonces, hermanos, kayu yaipi, kankuna paja kasian, kacha causa hanah pachapi, manachu? Chairaiku tata Dios katamin kikilian tapay yuyay karka, matrimonios kacha causa kunanchekpa. Amen? Kari warmi sumakta yanapa kunanpo. Wawantin kusi kunanchekpa, sumay kachitu causa kunanchekpa, chay munay karka tata Dios manta. Amen? Y maray kumanati kuncho. Es que hay cosas. ¿Ya? Por dos razones no se puede ser feliz. Es que hay cosas pasan, hermanos, chairay kumana si imainais tata Dios monarca no canches cachito causar kunanchikpa chaita maati kuncho es que hay cosa manta. Primero, hermanos, ¿qué dice San Juan capítulo 10:10? ¿Quién sabe de memoria? Ya pues, ¿nadie? Medio turu mas che. A ver, entonces, pastor, léalo por favor. ¿Qué dice 10:10? Juan 10:10. Ni en Biblia no la encuentran. Imapah suahamuning, imapah suanancikpa y tulinancikpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Tulinampa por eso. Este quechuista me va a discutir, parece. No, yo ya les he dicho a los hermanos. Yo medio chistosito siempre hablo quechua. Bien, pero gracias, pastor, porque me ayuda en algunas palabras, porque así para que entiendan, si no medio torcido van a entender. Uyarich, hermanos, es que hay cosa pejamos que Satanás ka imapah suananchikpa y suanampa y tulinampa. Amén. Tata Dios kamunan achito kananchikpa matrimonios, familias, pero hamun Satanás chaita suananchikpa. Suanampa. Ya, bueno. Ustedes saben lo que digo. El enemigo vino a robar, a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Así que diablo, hermanos, apam. Ima suti cosa aquí kan? ¿Ah? Germán. Tata Dios monarca Germán man kan sumah takachit causa kinancha. Sumah monasket. Ahina ni taing ahina. Ni piña kuna ni mapah. Tata Dios chaita monarca. Porque Dios manda hamun munakuy. Mana chahina? Y ahina tam munakunan chihpa. Pero diablo re imatahamos ka? Suanan chihpa. Chay munas tak suawanchis. Imatas wang? ¿Cómo era? Tu. Kanta tulisan. ¿Ah? Germán da tulisan. ¿Sí? Amanicho. ¿Y más usted kan? ¿Ah? Brigida, amanicho, monasca, amanicho. Diablo kaning. ¿Ah? Sohra warmi ni mejor. Millay warmi. Oscar warmi. Taka uma. Eso, jole uma. ¿Qué más? ¿Qué más dices? Ya. Hay veces escuchamos nomás, no decimos, ¿eh? Porque aquí la he puesto sentada, así que no creo que lío. Si no, ahorita, ¿qué cosa? Al posto le hubiera dado.
Amén. ¿Quién vive? Así que entonces, queridos hermanos, diablo chaita apam. Por eso, hermanos, Dios quiere que la familia sea bien. Allí tu causa. Pero ahí está el enemigo metiéndose. Pero el plan de Dios, ahí entra, hermanos, plan de Dios. ¿Por qué permite problemas en un matrimonio? ¿Cómo es que hay aspimilla ahí? Familia, la familia está en el corazón de Dios. Pero pues ya había llegado atrasado, pues, hermano. Los últimos serán primeros, dice, seguramente está aplicando la Biblia. Mira y que hay caspi, ¿no? ¿Sí o no? Pero cae mismo caspi, aunque no está tan chalita siempre, me hubiera gustado que sea un mueblecito bien lijadito, bien hermoso mueble, hubiera gustado que sea esto. Toda madera, tukuy caspi, atikun sumajlius casqueta y cachito, ruacuita. ¿Manacho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo caspi. Y más caspi, aquí milla y caspi casian, chocana página, pero si no caso más, si tú imitas ruayman, cachitutas, barnizar coiman, lijar coiman, tu cuimas somaxito. Ay, munas que tajina, kai caspita, ricucho. Mo puñun ya cuidado. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? De esta madera, voy a decir en castellano, de esta madera yo puedo hacer algo hermoso que pueden antojarse todos, pero necesito cortarlo, necesito cepillarlo, necesito lijarlo, necesito, hermanos, sí, barnizarlo y hacer diseños. ¿Sí o no? ¿Quién vive? ¿Se puede o no se puede? Se puede, todos saben que se puede, hermanos. ¿Sí? Pero, como ahorita, hermanos, estoy agarrando, como no tengo ganas de hacer nada, tampoco soy un carpintero capísimo, sé algo, pero no sé, no estoy con, ni siquiera no tengo barniz, lo boto. Y la hermana, donde ha caído, apacunga, ni no pichucarpamunga. Listo. Se ha acabado, hermanos, la vida de esta maderita. Ya no hay más para sirvencho, rupachenga, chairato. Ajinacho, manacho. Kaka, hermanos, listo, casan rupachinan, chejpa, manacho, hermanita. O kaya kasum cachitu maderech casan, mana. Solo el carpintero puede ver algo hermoso en esto. Kikiyan tatadiuska, hermanos, carpintero jina, tatadiuska sapa familia manta ricun suma cananchejpa. ¿Quién vive? Diga conmigo, tataduslia. Ricun familiaeka suma cananchejpa. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. ¿Ah? Recién casados, Nishanko. ¿Qué tiempo son casados, hermano? ¿No lo atrás? 16 años. ¿Cuántas sacudidas? Oh, no sacudidas ya. ¿Cuántas peleadas? ¿Nunca? Escupan arriba y les va la carne. ¿Será? ¿Le creemos? Yo que soy pastor, yo que trabajo con matrimonios, hasta por la cuchara se pelean. ¿Ah? Cuchara. No le dan sin cuchara. Cuchara, ¿dónde está? ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué estás pensando, pues? Las discusiones de facilito se vienen. Y cuando hay hijos, peor todavía. Facilito vienen los problemas.
Fácil el problema es hatarin, familiapi, fácil hatarin. Y maraico ajinata, hermanos, es que tata Dios munan, hermanos, familias, parejas, wawantin intiro, hermanos, que hay aspijina, hermanos, casianchis. Tata Dios le yachan, tata Dios la, hermanos, yuya y paipas casi cacha causa nanchespa, cacha su familia cananchespa, pero no canchesca, hay veces solamente cabarenches, imagínate, casme más sirvincho, que llanta warme más sirvincho, guaguas manca su cuncho, imagínate, allí caimacá, ajina cabanches. Pero tata Dios le sigue entero familias manta recushan cacha causa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. ¿Ah? Por eso, hermanos, piscunacho, hermanos, sumasta tata Dios hina yuyakuita yachango paikunaka kacha causa kunku. Intindi kunku. Yana pakunku. Munakunku. Munanakunku. Amén. A ti kung no ve? As que watas munang gichay runitata. Sigue no ve? Munakushangupon. Amén. ¿Ah? Un poco separado con el poste, pero sigue monakushampon. Y eso es hermoso. Van a darse de cuenta, hermanos, los mayorcitos se quieren mucho más, parece. Pero no es por amor, por si acaso. Es por necesidad. Es que ya no pueden pararse solo, forzosamente necesitan. ¿Ah? Esa es la necesidad de los mayores. ¿Ah? Por eso, así cabellitos blanquitos como la hermana y el hermano, ¿son casados? Sí, mana para con una ancha, ¿cómo se dice? No van a estar separados mucho. Cusquita pun purin kanko. ¿Por qué? De repente, hermana, mana, atinche. Hateri chiwe, ya, hateri, pura kuyan. Atispa, man, atispa, ya napa kunko. ¿Manacho? Como por ejemplo, los dientes ya no están bien. La esposa ya. Mana, cosa mantaka kirkusa chikunanga somarte. ¿Sí? Ahí está que suma chayana casian. Pero cuando era joven, no, pues, como sea, comía nomás, pues, ¿no ve? Enterito igual pasaba nomás. Pero de mayor ya no se puede. ¿Te das de cuenta? Ya no se puede. ¿Ah? ¿O sigues comiendo, hermano, carne dura? No, pues, ¿no ve? Pero la hermana ya sabe, pues la sabe, hace cocer biencito, y si está durito, con cuchillito. Tatay. Cuchillito enting. Chaysito an pitir con. Se necesita, ¿sí o no? Pues que no zapacango, chayre guacari. Bueno, ahí le dejaremos, no vamos a llorar más. Entonces, hermanos, uyaritsu mata. Entenderemos ahora sí. En castellano primero voy a decir y luego voy a traducir en quechua, ¿ya? Dios, hermanos, como tiene idea de que las familias sean hermosas, de lo mejor, Dios ha juntado una pareja y más hijos como esta madera. Y nosotros debíamos de preocuparnos, orar, servir a Dios, buscarle la voluntad de Dios cada día, orando por el uno, por el otro, amándonos como Dios nos ama. Hermanos, con eso hubiéramos cambiado, porque Dios tiene poder. Dios tiene, sí, un cepillo espiritual, lija espiritual, para que nosotros estemos bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted ayuna por su familia. ¿Usted ora por su familia? Poquito tal vez. ¿Ah?
¿Seguro? De repente, hermanos, el esposo te está reclamando. ¿Sí? ¿Cómo se llama, hermana? ¿Rosario? ¡Rosario! ¿Ya está la lavita? Faltarísimo. Mache Sancho. Entonces, ¿quién ha hecho una repusia? ¿Ah? Ay, repo, me importa. No, me importa. Eso es lo que hacemos. ¿Sí o no? ¿Acá somos capaces de, hermanos, decirle, amorcito, por favor, soy arriba y munasqueta, sí, muchas cosas, no, hermanos, no estamos pensando en esas cosas. Munas para correr, pay. ¿Acaso no te llegar a Ese es el problema, hermanos. Cuando estábamos solteros, queríamos acercarnos, agarrar la mano, queríamos abrazar, queríamos muchar. Pero después que nos hemos casado, por eso Dios, hermanos, ha diseñado que la familia sea excelente, la familia sea lo mejor. Pero, hermanos, nosotros por humano, nosotros por pecador, nosotros, hermanos, por ser así carnal, hermanos, hemos destrozado y hemos hecho que el palo así mismo se quede y, hermanos, esté en bruto todavía. No se han amado entre hombre y mujer, no se han querido profundamente, no han logrado amarse hasta lo más profundo posible. Por eso tienen problemas. Por eso aparecen problemas. Y Dios utiliza el problema, hermanos, como la yajuita de la comida. Levante la mano a los que les digo esta yajuita, hermanos. Mi yajuita yo. Amén. Está más rico, hermano. Rico, ¿sí? Mana alguien kas kuai kong saya ya Juan Haywar pan ya está mi kurpan pips. La yajo acomoda. ¿Cuántos dicen amén? El problema acomoda al matrimonio. Solamente aquellos matrimonios o familias que no confían en Dios, esos son los que se destruyen. Pero el que confía en Dios, el que deja a la mano de Dios, hermano, los problemas se acomodan. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es tener. Yo, por ejemplo, un tiempo empecé a orar, Señor Jesús, que vea problemas cachongos, Señor. Problemitas haiwawa y tataiku esposawan nispa orakune tiempito. ¿Por qué? Porque problema carga. Chica piñariku terikuni esposaita ya. Amorcito piñas kakashanki sí. Hasta wan piñariku ya. Y maraco pero hasta sí. Recién, hermanos, cuando ya piñariku, amor, perdón, ¿sí? Marcarecuico, cachito, y hasta lo demás, ya no digo, hermanos, hay solteros aquí. Para mí el problema ya era ventaja, hermanos. Era una bendición. ¿Quién vive? ¿Por qué? Algunos ya aquí están. Siempre yo a los casados, recién casados, 3 cosas les pido. Una de ellas, hermanos, es no dormir peleado. Wahkun, hermanos, ningis kay lugar altar pe kamana yoxina cho huchawanga o mana bautizar ningis, sí, bueno, si siguen sigan creyendo nomás, pero yo tengo otra teoría, pero déjalo así nomás eso. Wasipe no ka altar churakun, hermanos. Waseka, hermanos, kama maipichus esposawan no ka punyukuni, chaipe altar no ka paka. Pinyakus pakan maya ikusah ni haik ayay guigus chay kamape. Ni pai ni noka.
En los 22 años, hermanos, una vez hemos quedado hasta 3 de la mañana. No ha sido la culpa de mi esposa, sino ha sido culpa de mí. ¿Por qué? Porque las mujeres algunas, no, todas mejor, son tercas. Y he dicho, ella ha fallado, que acepte. Que reconozca. ¿Qué siempre es que reconozca? Porque siempre yo cargo, hermanos, soy Jesucristo, soy yo. Hay veces comete algún error, sí, yo le digo amor, 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 ya. Fallé, me equivoqué, perdóname. Y cuando le digo perdóname, no, pero amor, si vos no, yo me equivoqué recién, pero pasa antes de eso. ¿Ah? Eso siempre ha sido mi secreto de solución de mi pareja. ¿Ah? Se encapricha con las cosas y no quiere reconocer, pero yo ya me lo cargo, nomás, ya amor, ya me equivoqué. Recién dice, no es, yo me he equivocado. Entonces, yo esa vez, hermanos, cuando llegamos a 3 de la mañana, ¿por qué? Porque yo dije, ahora sí que aprenda, que reconozca. 3 de la mañana llegó, hermanos, ya estaba así, hermanos. De lo chino estaba, más chino estaba, hermano, ya no podía más. He tenido que reconocer nuevamente a la cama. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Jamás dormimos, por eso. Con mi esposa yo jamás he dormido espalda a espalda, diciendo, mejor no entramos a la cama. Por ahí viene el Señor. Imagínate, hermano. ¿Quién vive? A su nombre. Pero hakuna rexine, kaipikasyanko manisak speech. Semanas intinit mana parlakus papuringko. Hay una historia en un libro, dice, había una pareja que así se peleaba semanas enteritas, no se hablaba ni el hombre ni la mujer. Todo era papelito. ¿Sí? Dice, ¿me sirves comida? Escribía en papelito, dice, ¿me sirves la comida? Y la mujer le escribía también, ya está servido. ¿Me lo planchas el pantalón? La mujer, ya está planchado. Así. ¿Me lo lavas la ropa? Al día siguiente, ya está lavado. Y un día le había puesto, dice, mañana me despiertas a las 4, y a las 4 de la mañana le había escrito, despierta. Y se había dormido a las 5, ¿por qué no me ha despertado? Mira, las 4, despierta. En papelito lo ha escrito. Ajina causa kuna parejas. Kaipikasyanko, rico niña, pero manisak speech. ¿No ve, hermanas? Chairai kuno kanchis ka hermanitos ni hermanitas ni sumahtak yuyakuichi diablo kamunan kino kanchis ajina piñakuspa problemas wan tiakunanchikpa munan pero tata Dios ka chay mantapis din igual no kaka se chay problemas manta kankuna kachacha causa kunkichis ni yahuita hina utilización chay problemas ta sumah kananchikpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Entonces problema matrimonio o aswan kanka chay ratito ustai situ ya kun yahwa chayka. Amén. Diga conmigo, Yahua. Fuerte, Yahua. Problema chayka. Amén. Ya hermanita, ¿entiendes qué? Yahua y makaska. Problema. ¿Ya? Kosams uawams problema kanga chayka. Ahí está la Yahuita. Chaywan hasta un sumah kachitu tiaku sunchis nispa.
Sumasta intindi kusunchi. Suyari hasta más tarde puño con ya. Puño naman parlan ya kay pastor ya puño ita munasan mira. Kamaman ta parlan ya hasta yuyari con puño en casa. Gloria al Señor. Vamos adelante. A ver, voy a leerles algunas frases. ¿Ya? Un matrimonio, hermanos, no tiene que tener temor a la tormenta, ni los problemas, ni las necesidades, porque son oportunidades para ser feliz. Repito, mana casados ka familias ka manchachikunastian tukuy problemas manta o tukuy ima kaso kusaps kamonka o necesidades imaps faltan ka chayka chayta ama manchachikunastian sino este chayka hatun oportunidad acha causananchekpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuidadito, hermano, después mana chayka tata Dios nishan canta wawai uyari hasta oración churaku achita causa con kichinispa. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? Repito en castellano, una tormenta, un problema, una necesidad es la oportunidad para que nosotros podamos ser felices. Amén. ¿Están felices con eso? Por eso razón decía el apóstol Pablo decía, me gozo ¿en qué se gozaba el apóstol Pablo? En la tribulación. ¿Eso qué quiere decir? En los problemas. Kushikuni no kaka. Imagina que hay hermanito ora con tatay, ama pun problema mucho tatay. Apóstol Pablo imagina ora con tatay hasta un problema mucho tatay. ¿Por qué? Problema acá hasta un mejor. Wapo saya chiwan sino kanchista. ¿Cuántos dicen amén? Familia suma junto con anchekpa. Pero ya chananstian solucionaita. Pero familias como Kaikaspi, ¿dónde me lo he hecho ahora? Mana mas kankucho tata Dios ta sumahta, ma ayuran kucho, ma oran kucho, mata palabra talein kucho. Iglesia pues tordilla hamukungu y hamus papis puñurianku. ¿Ah? Entonces, chay hermano kai aspijina más sirvinchu ni imapaj. Y munashan kacha familia kaita mati con cacho porque tata Dios wanka hermanos si sumahta chimpanantian. ¿Cuántos dicen amén? Ayuna kunantian, oranantian. Chay tata Dios orata roanka. Sí, pero si kai hermano hina puñi hamusun chairi. Kai hina. Imapaj hermana, ¿cómo te llamas hermana? Sí. ¿Suti? Sigue puñun que chay kai aspijina queda kunki. Más sirvingus imapaj solamente chocanambaj. Hagai ¿cómo se llama allá? Al conchapa. ¿Ah? No, hermanos. Nosotros, hermanos, no somos perfectos, es verdad. Mana checa runa canchechu. Pero tata Dios, hermanos, ya napawan. Oración wan ayunuan. Tata Dios sumasta palabra leespa. Y también, hermanos, sí, hasta wan tata Dios chimpaspa. Chaywanka cambia sunchi. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele a ese Dios todopoderoso. El enemigo quiere destruirte. ¿Sabes, hermanos? Si el enemigo sigue destruyendo matrimonios, familias, al mismo tiempo está logrando, a ver, kai parejata diabloca acachinga chaeka, mana kai pareja ya hecho problema, hermanos. Sino kai afectanca intiru familiata. Mana chay familia yacho. Kai comunidad, ¿sí? Nencanco. ¿Cómo era su nombre, pastor? ¿Ah? Eliodoro. Uy, pastor carca Eliodoro ari kunang warmi wan tagago seningori. ¿Ah? Tu comunidad, hermanos, ya está en problemas. ¿Ah?
Y hermana nenga, mana hermano carga ku chay alguien causa pero hermano ya iku pastor ya iku peor tukun ninga. Eso más de yapa todavía. ¿Ah? No, hermano, eso no es mentira, hermanos. Hay esposas de pastores, sí, que oran así. Imagínate en Cancún, pastor que predicación, no cajina predicación, esposa que ora kusan tatay. Ama pon chay situ pat hatari chunchu o saya katatay porque pai chay pisayrus pak achito parlan sumakta ya chachin, pero chay manta uray kamun chayri milay chay sunak. Chayla perdón, chayla pupuni krikuita munani cosa taka chay peka achito. Sumakta parlaring asirikung wasiri milay suna. Hay pastores que es así. ¿Ah? ¿Quién vive? A su nombre. Hubiera estado lindo que esté mi esposa aquí, ¿no? Le preguntaríamos qué tal soy. ¿Dónde estoy mejor, aquí o al lado de ella? ¿Cómo es, queridos hermano Efraín? Me avisas nomás cuando ya esté, ¿ya? Porque yo ya necesito escapar. Una parte de mi afán ya está en el viaje. Esperamos que Dios provea una movilidad para que pueda ir. Vamos. Yo siempre he tenido, solamente a veces no utilizo. ¿Quién vive? Bien, entonces, mana familia está acá con, si no esté familia, pareja acá con chaca, familia antin intiro afectan guaguas, afecta con manas guasicho. Y diablo cachay peca cusico. Mana paella si no esté comunidad intiro, mana chay hasta Bolivia intiro China afectan guiches cuando acá con chaca, hermano. Bolivia pejinitas casjanco. Chinas casi hacen con livianos. ¿Ah? Cuando ya chachishango puñuring, pero cuando piñari con cuchari ni puños chayangucho. ¿No ve, hermanita? Cae peca puñito monachang, pero piña cuy manchari. ¡Ey, reacción que yo nunca! ¡Ginita canén! Ginita canén. Sagrita. Por eso, hermanos, en castellano dice, cuando el enemigo ataca y destruye las familias, no solamente destruye una familia, sino destruye la iglesia, destruye la juventud, destruye la sociedad. Por eso, hermanos, el diablo está afanado en provocar caos en la comunidad o en la tierra. Último punto, con este me voy. Protegida por Dios. 2 Corintios 9:8. Segunda Tesalonicenses 3:3, Nahum 1:7. No voy a leer ninguno porque ustedes lean, hermanos. Ahora, si no encuentran nada saludable, lean desde Génesis hasta Apocalipsis y va a encontrar cómo Dios protege a la familia. Gloria al Señor. Pero, protección. Primero, ninchis, hermanos. Familia acá, tata Dios yuyay. ¿No ve? Amén. A ver, no van familia acá, tata Dios yuyay. Amén, hermanos. Él ha ideado, ¿cómo se dice? Se ha ideado. Él ha tenido idea, ¿cómo se dice eso? Yuyachakun. Ya, es idea de Dios. Pai monarca jina kananchekpa. Khariwarmi wawayoh kananchekpa. Pai mano kanchichu. Wakuna karit hawasun kuy khariray ku wawayoh kani. Warmiri koy warmiray ku wawas rikurimun. Mana kamunainichu. Tata Dios munainin. Chairayko familias kan. ¿Cuántos dicen amén? Pai yuyan. ¿Ah? A veces nosotros decimos, ay, no hablemos, sí, de intimidad, de sexo, no hablemos, decimos. Pero ¿quién ha ideado eso? Dios, es idea de Dios. ¿Ah? Por eso yo a los jóvenes les digo, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Si sienten algo, es natural, es idea de Dios.
¿Ah? Pero kankuna imata ningi suawasata, cuidadito. Sí, ni imata pitaps kawarinkichu, ni ima. Chayka diablo manda. No es idea del diablo, es idea de Dios. Mejor oren. Sí, cuando jovencito casiango, oraiche. Porque kawaringa. Ni tu jovencito casian hermana, os casito orang. Kaya seguramente. Si nieta casian, ay, kikharich kawari wasan nieta tatay sumahta. Yuyachi paita ninki. Ya? Mana sararuna chayanan jekpa. Tatay kan hail chaynispa ninki, ¿ya? Amén. ¿Por qué? Porque uno llega a la edad y tiene esa necesidad. ¿Idea de quién? Idea de Dios. Amén. ¿Para qué tiene esa idea? Para que nosotros cumplamos el plan de Dios de ser felices. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Tata Dios munan. A ver, ahorita voy a descubrir. A este puño sapa le voy a preguntar. Venga aquí, hermano. Eso. Venga aquí. Ahora sí, hermano. Mira a los hermanos. Ahora puñurco, hermanito. Puñurco, miras. No. No. Bien. Uyare sumasta. ¿Cuántos hijos tienes, hermano? ¿Cuántos? Michael Oaxaca. 9. Amén. Suma yancador. Gloria a Dios. ¿Cómo es, Alejandro? Bien, vamos. Escúchame bien. 9. 9. Bien. Uyari, hermanito. Con un por puro ya mayor son, ¿no? El menor, ¿qué edad tiene? Sulquita. Ya, igual, mayor de edad, igual ya. Kan ahina tata kaspa wawas manta. Sí, munangichu chay wawas mana alin cosas o armillos cananda. Te digo en castellano, tal vez no te estoy diciendo bien. ¿Tú quieres que tus hijos tengan parejas malas? Mana, no quiero. No ve mana. ¿Qué quiere este papá? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué chavo mandan ahí? No, pues, ¿cómo quieres que tengan sus parejas? Monane o ni de cananda. Casaracunda ya, mía, casaracuchung, pero. Caracucho, pero alguien parejata. Ali munanki. Tieriku, konguriku y urakui. Siéntate, hermano. Mira, yo estoy seguro que aunque es el pastor de este lugar, no es santito. Sabe renegar, sabe tener flojera, por más que hay veces tal vez no es tan buen esposo siempre, tiene defectos, pero quiere algo bueno para sus hijos. A algún hijo puedes decir, no se puede, hermanos. ¿Cómo Dios puede querer que seas infeliz? ¿Cómo Dios puede querer que seas infeliz? En el afán, capaz el hermano, en el afán de que sus hijos tengan buenas parejas, puede equivocarse. Ahí es el problema del suegro, el problema de la suegra. Yo por eso en el matrimonio, cuando caso, les voto, hermanos, en el nombre ¡fuera! Primero les pregunto, a ver, papás, ¿ustedes han hecho que esta pareja se junte? Les pregunto. No. Ya, si no se han metido, no se metan más. ¿Quieren ayudar en algo? Oren. Ayunen. Pero no se metan. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces suegrosca, kusan imay na kaska, imata ningkan, pacha trandan rantinju, makana trantinju, imay katran askitachu, uksitechu.
Y va a morir. Chiquitillo. ¿Qué pasa? Mi cuna casiana. Esos suegros, hermanos, hay que dinamitarlos, hermanos. ¿Quién vive a su nombre? Déjelo, hermanos, esa pareja que haga familia conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tiene problemas, va a aprender del problema y va a ser feliz. Oremos para que Dios haga la obra. Con oración se puede, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Señor, fuerte, Señor, Noca, Orasa, Cacha, familias, Cananjepa, Intirucais Lugarpe. Apláudele a ese Dios poderoso. La única fuerza, la única cosa, hermanos. No hay otra cosa, hermano. Bendígalo. A mí me da vergüenza decir esto, pero lo voy a decir. He conocido a muchos suegros. Cuando se estaban juntando, incluso les han votado a sus hijos por el yerno. No pasa unos 5 años, están diciendo, mi yerno o mi yerna más favorito es. Sinvergüenzas que han hablado mal de la yerna o del yerno y después de años están de abracitos. Venga, manacho. La yerna que me venga a mí, el yerno que me venga, vamos a ver. Le voy a decir bienvenido. No se asuste. Porque yo no escogí, mis hijos escogieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Yo no he escogido. Como papá, a mí me toca orar por ellos para que Dios haga una familia unida, una familia bendecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa parte nos ha faltado a nosotros, hermanos, que no hemos hecho nosotros lo que los judíos hacen. Los judíos hasta ahora, hermanos, hasta ahora los judíos, vamos a utilizar a alguien. Ven, hijita. Así no, pues sí, mejor pues, ven, si no, capaz se va a asustar la niña y sacando chispas se va a escapar. Vos te puedes escapar, ¿no? Ya has cantado, yo creo. Vean, por si acaso es soltero. Por si acaso canta. Bueno, no haré más propaganda, cuida que después demanda demasiado. Bien, ¿para qué le he llamado a este muchacho? Quiero explicarles algo, hermano. Aunque hablando otra cosa ya me han distraído un poco. Voy a ver mi chancho. Estoy hablando de la bendición judía. Ya me acordé. Las familias, hermanos, en este tiempo a los 15 años a las chicas le hacen sus 15 años, diciendo como que más o menos, hombres, ya mírenlo porque ya es jovencita mi hija. Esa es la propaganda, hermanos. Jovencitos, escúchenme, las chicocas especialmente, ay, mis 15 quiero que me lo hagan. Ustedes están ofreciendo a la gente, ya es mayorcita mi hijita, pueden mirarlo diciendo. A los hombres les toman a los 18 años como persona mayor. Algunos lugares hacen fiesta a los 18 años para los chicos. En Bolivia no se ve mucho, porque es un mundo machista, así que entonces, como es machista, macho soy nada más. Como son malcriados también, macho nomás está allá. No hace falta fiesta. No, ese era ya pita nomás. Escúcheme bien, pero ¿qué hace el judío? El judío, hermanos, cuando llega a una edad, cuando el padre considera que ha madurado, hace una fiesta.
y lo bendice. ¿Ya? El papá y la mamá empiezan a bendecirlo. Y hay veces, hermanos, incluso si el hijo, supongamos que este es mi hijo, me dice: papá, siento en mi corazón y tengo las habilidades, tengo la preparación y deseo en mi corazón tener una empresa, digamos, de costura. Como ya me ha dicho, como padre judío, yo lo bendigo: hijo, tienes toda mi bendición para tener tu empresa de costura. A mí, cuando yo he empezado mi empresa, mi padre me bendijo igual, pero agarró y me dio. Alegre, ¿no has visto su cara? A devolver por aquí, cosa. A ver, le hemos hecho alegrar un poquito. Escúchenme bien, hermanos. Qué lindo el hijo, hermanos, se siente cuando es bendecido y un poco de apoyo más dado. Y desde ese día el hijo, hermanos, gracias, se va a trabajar y a crear su empresa. Por eso los judíos, casi la mayoría, son empresarios, bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Y en esa ceremonia, hermanos, le encargan algunos encarguitos. Un hito les voy a decir, después ustedes averigüen un poquito. Un hito. Uno le dice: nunca jamás debas a tu trabajador. Jamás vas a deber a tu trabajador. Lo que si ha trabajado un día, págaselo de un día. Si ha trabajado media hora, págaselo. Jamás le debas. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo del judío? ¿Por qué no quiere que debas? ¿Sí? Porque, hermanos, cuando alguien nos debe, le digo, hermana, lo que me debes, dámelo. Ay, no tengo. Fuche, ¿qué se creerá? ¿Cuándo pensará darme? Aunque sea el tren que le pise. Nos echan maldiciones. Nos echan maldiciones. Eso es el temor del judío. Él no quiere ser maldecido, él quiere ser bendecido por Dios. Pero cuando se lo pagas, ¿cómo recibes el que ha trabajado? Gracias. ¿Ah? Y feliz. Y voy a necesitarte. ¡Ay, ya! Me llamas nomás. Y cuando en otra venga, trabaja con más ganas. ¿Por qué? Porque sabe pagar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Eso es uno de los encargos. Y el judío, hermanos, da hartos encargos. ¿Ah? Es uno de los encargos que hace al hijo. Cuando tengas empresa, hijo, vas a pagar. No vas a deber a nadie. Porque el día que debas es como usted no paga sus diezmos y después está acusado. Así te vas a sentir. Es una maldición grande o deber del trabajo a la gente. Por eso la gente quiere trabajar con los judíos, porque el judío paga. El chino es igual, te paga poquito, pero te paga. ¿Ah? Pero el boliviano, yo les digo, hermanos, vamos a propósito, necesito a alguien que quiera trabajar, pero otro dato que lo voy a buscar. ¿Ah? Decimos, quiero trabajador. Hacemos trabajar a la gente. ¿Qué hacemos después? Le decimos, te voy a pagar. ¿Ah? Te voy a pagar 200 al día. Llega el día, mis 200, pero no has hecho casi nada. Has estado 1 hora echado, le has roto la pala, te has comido, con yapa te he dado, ya pues, todo eso, a ver, restaremos cuánto es. Listo. ¿Cómo? Le das 50 pasos, 200 te voy a pagar, 50 le pagas. ¿Y cómo te agarra?
¿Lo boto esta plata a él su cara o qué hago? Estás hecha una maldición. Y esa maldición te va a llegar, ¿por qué? Porque tú no has sido justo, porque Dios protege a sus hijos que son correctos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Para irme, ya está, ¿no? ¿Ya está la comida? Y a que me sirvan, dile por favor, porque yo ya me estoy yendo. Ay. Aquí los de Yamparas y esos me conocen como soy yo. Yo soy capaz de servirme, nomás no hay ningún problema. Esto voy a mencionar, una familia unida es llena de amor y es difícil de conseguir. Porque es llena de amor, no hay muchas familias así. Regla general para las familias. Primero, por tu familia agradece. Amén. Agradece por tu familia. A tu familia ayúdala. Ayúdense todos. ¿Sí? Para decir cualquier palabra a la familia, elige palabras bonitas. Amén. A la familia siempre háblale bien. Es tu familia. Amén. Por eso en la iglesia, hermanos, no se permite que se estén insultando entre hermanos. Háblense bien, porque al hablarse bien hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Sean amables y empáticos, es decir, hermanos, trátense bien. La Biblia dice un saludo con holocausto. Ósculo santo, perdón. Con ósculo santo. ¿Cómo es ese saludo? Depende del lugar, hermano. Depende del lugar. ¿Ah? Pero se siente, hermanos. Se siente cómo te está saludando. ¿Ah? Yo al hermano, por más que no me lo... Porque en Argentina a los caris también se muchan nomás. Ah, sí, en Argentina se muchan caripur también. Aquí no. Pero como aquí de este sector casi la mayor parte va a Argentina, ya saben muchar. ¿Ah? Pero no siempre tiene que ser la mucha. Solamente, a ver, hermano, deme la mano con ganas. Se pusieron, hermanito. Vaya así rápido. ¿Quién vive? Amén. Sí, se siente el hermano que me quiere, que me aprecia. ¿Ah? Aunque yo estoy diciendo a ti de una vez, yo nomás estoy diciendo, él no está diciendo, yo puedo sentirlo. ¿Ah? Porque si él yo sentiría que no me está diciendo con ganas, yo me voy a dar de cuenta facilito. No le caigo bien a este pastor. En la familia tenemos que tratarnos, por eso es el empático, es decir, bueno, y cuiden su vida y cuiden su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren cuidar su vida, su familia? Póngase de pie, quiero orar. Yo sé que hay muchas cosas más que se puede mencionar, pero la hora se nos fue. Y yo me voy a quedar hasta 3 de la tarde hablando. Cuando hablo yo no pierdo el control de la hora, pero ahora estoy pensando, parece un poquito en el viaje. Que el Señor también prepare una movilidad para que pueda ya partir. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por las familias de este lugar y de las familias que, Dios mío, Señor, han venido a visitar a este lugar. Padre, tu idea es la familia. Tú quisiste una familia, Señor. Tú te imaginaste la familia, no nosotros, tú, Señor. Viene de tu idea la familia, Señor Jesús. Como el esposo, como la esposa, como los hijos, es tu idea, Dios mío. Tú mismo quisiste. Pero Dios mío, Señor, el diablo quiso destrozar el plan tuyo para que seamos felices. Pero Dios mío, Señor, a pesar que el diablo se mete en muchas cosas, pero de ahí mismo tú sacas, Padre Santo Dios, resultados positivos. Los problemas a nosotros, Padre Santo Dios, nos acerca más. Los problemas, Padre Santo Dios, a nosotros nos va a hacer más fuerte. Los problemas, Padre Santo, en un matrimonio, en una familia, nos va a hacer más unida, Padre Santo Dios, para que nos entendamos, para que nos queramos más. Porque tú eres el Dios que protege la familia.
Protege a la familia, Señor, siempre. Tú siempre has cuidado de cada familia. Por eso, Padre Santo, Dios, Bolivia va adelante todavía. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Levanta tus manos, hermanos. Levanta lo más alto posible. Diga conmigo, Señor. Fuerte, fuerte, Señor. Mi familia, tú has ideado. Tú has diseñado. Señor, mi familia está en tus planes. Nosotros como familia vamos a cumplir tu plan, porque tú vas a proteger a mi familia. El diablo va a traer pruebas, pero como tú cuidas de mi familia, esos problemas nos va a unir más, nos va a hacer más amables, nos va a hacer más unidos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Apláudele a Dios Todopoderoso. Que Dios lo bendiga a tus familias. Que Dios bendiga a tu familia. Queridos hermanos, sigan en oración, sigan, hermanos, cuidándose, sean humildes, sean puntuales, sean honrados y sean sensibles al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amin. Tayo dado Dios man gracias Pastor Erwin. Sumatapon para la iglesia organs faltará también, pero ora mana se yo anchas, ¿sí? Y baita kutinan kasian karuman, mana kutichun bloqueo te roboson chini. Amén, hermanos. Bueno.